De diciembre para acá, prácticamente... ¿Qué tal? Buen día. Bueno, hoy hablo en el cumpleaños de mi hijo número 48. Nunca me imaginé que iba a tener un hijo de 48 años, pero bueno, ahí va su feliz cumpleaños, que yo ya lo saludé tempranito porque está trabajando. Gracias a Dios. En cuanto a lo que leí en La Nación hoy, con respecto a un empresario que salió, que era el proveedor de la digitalización del tema en Andis, bueno, lo que yo quisiera explicar quizás es un tema más en palabras fáciles, digamos, antes de que vengan un montón de especialistas hablando en difícil, porque en cierta forma es un tema recurrente, no solamente en el Estado, sino también en el mundo privado. Se habla de un empresario que es el que tiene prácticamente todos estos manejos, digamos, de control por medio del software de los datos que iban, de los remedios que se necesitaban y hacia los laboratorios y demás. Sobre todo con las contrataciones en el Andis. Después, bueno, por ahí hay obviamente otro tipo, en otros lados hay otras empresas y otros empresarios. Esta persona, no hablo en él especialmente, ¿sí? Sino, o sea, yo no lo personalizo en él, sino en todas estas personas que entregan este servicio, ya sea al Estado como al mundo privado. De alguna manera tienen cautivo a al que los contrata, al contratante, porque tiene el manejo de la base de datos por medio del software, que son dos cosas diferentes, pero que concurren, digamos, al manejo claramente de esa cautividad que puede llegar a tener este empresario, esta empresa, digamos, ¿sí? No hablemos en particular de un solo empresario, porque puede haber bastantes. De hecho, hubo y hay bastantes de hace muchos años. Lo leo porque me quise interiorizar bien, y la persona que me asesora es una persona que realmente conoce del tema de hace muchísimos años. Entonces, a veces no quiero decir cosas que de cierta forma no las entiendo, como las van a decir en algunos momentos algunos periodistas que tampoco lo entienden, porque a veces es preferible mirar mal o pensar mal y después escribir también de la misma manera, ¿no? El Estado como cliente, y lo leo porque tiene que tener el control de esos datos. Y tanto del servicio que da esta empresa como del software. Y en realidad, desde el punto de vista de seguridad y control, para mantener esa cierta independencia. O sea, el Estado, o el contratante en este caso, tiene que mantener una independencia propia, porque precisamente al intentar, digamos, hacer licitaciones para otras empresas, ¿sí? Se convierte directamente en monopólico. ¿Por qué? Porque el Estado tiene miedo de perder esos datos que los tiene claramente manejados el empresario. Me van a decir que probablemente hay un control, ¿sí? Me van a decir que hay una oficina de control de este tipo de datos. Ahora, la venalidad que puede tener dentro del Estado, ahí ya estamos hablando de otro tema, ¿sí? ¿Por qué razón que debe tener, digamos, el Estado esa independencia? Precisamente para evitar este tipo de cosas, ¿sí? Digamos que yo creo que este tema también tiene una forma que es, y que se ha, digamos, enquistado en estos últimos años, generalmente a fin del siglo pasado y este siglo, que, claro, no es tan fácil de manejar como puede ser el caso Vialidad, donde, digamos, proveedores del Estado que estuvieron y que están desde hace años con la obra pública, se ve, se toca, se siente. En cambio, el tema del software es un tema
complicado, es un tema, bueno, digamos que en estos últimos años se ha sofisticado muchísimo, y por el otro lado hay muchas empresas que lo han sofisticado, y lo han sofisticado para bien, obviamente, pero todos sabemos que el ojo del amo engorda el ganado, ¿no es cierto? Entonces, en este caso, yo creo que, y sobre todo, muy bien aclarado por el diario La Nación, no así por otros diarios, donde claramente están hablando de un sistema enquistado que viene desde la época de Cristina Kirchner y que lo atraviesa, digamos, a un ministro como Randazzo, o atraviesa a un montón de otros funcionarios, y hoy por hoy también llegan a este ministro. Que yo me hago la pregunta realmente, porque definitivamente él en su empresa debe tener, digamos, un sistema parecido de digitalización. Si él también no está cautivo de diferentes sistemas o diferentes empresarios que manejan esta digitalización. Si él, bueno, digamos que tiene un control dentro de su propia compañía con alguien que sea un head de sistemas que controle este tipo de cosas y que mantenga la independencia, diríamos, la libertad de decir, bueno, a mí no me gusta este proveedor, contrato a otro, y no que el proveedor sea el que se lleva absolutamente todos los datos y todas las distintas formas en que trabaja, en este caso la empresa, o en este caso podría ser el ministerio. ¿Por qué razón lo digo? Porque hay dos posibilidades: que el jefe de sistemas, la cabeza de sistemas de una empresa como de un ministerio, puede hacer que por miedo a perder o por desconocimiento de cómo realmente manejar ese intrincado mundo, ¿sí? O quizás por venalidad, que eso puede suceder. De hecho, en el fines del siglo pasado y principios de este, una empresa proveedora muy conocida de hardware y software, un poco los tenía atemorizados a las distintas empresas, lo mismo que al Estado, ¿sí? En que, bueno, si se van de él se lleva todo, digamos, ¿sí? Y eso es, creo yo, lo que está pasando en este mundo que para mí es una película de varios capítulos. Ahora parece que hay un spin-off en La Matanza, digamos, con estos mismos personajes, y que está como abriendo esta caja de Pandora, pero que también esta caja de Pandora, abajo hay un caldito negro de cultivo que es el de los aportes de campaña. Y yo creo que de la misma forma que hablé del tema de los proveedores del Estado en la obra pública, que se cartelizaban porque había muchos y competían, en este caso no hay tantos. Y en este caso no hay tantos que tengan esa capacidad tan grande de manejo de estos datos. De hecho, esta línea de tiempo viene de hace años y se mantuvo en todos los gobiernos, sin excepción, porque vemos apellidos que han estado en gobiernos no kirchneristas también. Para mí, el core de la cosa es que esta gente no aporte para campañas, porque ahí es donde está el principio de la corrupción. Ahí es donde está el principio de cautividad que ejerce un proveedor que por, digamos, la sofisticación de estos últimos 25 años de este siglo, se transforma en monopólico. Y eso hace, no, digamos, solamente a un gobierno corrupto, sino también hacia el sistema corrupto. Porque siempre hablamos, y yo creo que se ha hablado muchísimo, he reflexionado bastante en estas charlas o monólogos que tengo, sobre el tema de la libertad. La libertad también es conocimiento, y la libertad también
es independencia y la libertad es soberanía. Se habla de soberanía propia, habla de una soberanía personal. De la misma manera, ¿por qué? Porque un ministerio y el Estado en sí mismo son organismos vivos. ¿Por qué digo que son organismos vivos? Porque hay vivos que están dentro del organismo. O sea, no son todos seres humanos prístinos y demás. Y creo que, no sé si fue el general o quién, todo el mundo decía, bueno, la gente es muy honesta, pero si se la mira o si se la controla es mucho más. Hoy hay mecanismos de control. Hay mecanismos basados en ese control y además, por supuesto, para mantener la soberanía de esos datos. Pero hay un tema. Si el empresario dueño de esa compañía es aportante de una campaña, como sucedió en este caso para Juntos por Todos o Unión por la Patria, no sé bien cómo era el tema, eso hace mucho más todavía a la cautividad. Porque además lo que tenemos que, o por lo menos lo que yo creo, que siempre digo es mi realidad, veo que hay una enorme cantidad de ministros de este gobierno, de los otros gobiernos y de todos lados, que saben mucho de leyes, saben, casi todos son abogados, por eso digo que era una especie de no sé, de submundo abogacil, el que nos reinó desde hace 40 años, que no saben absolutamente nada de este tema. Y lo consideran como, no sé, un mundo inalcanzable. Yo creo que es cierto, no es fácil, pero hay muchísima gente honesta, hay mucha gente que puede llegar a darles una mano, puede llegar a darles un manejo. El tema está en que si los que van a contratar también tienen sus propios problemas de cautividad en la empresa, no están conociendo dónde está el tema y dónde está la punta del ovillo para poder sacarlo y deshacerlo. Acá no importan realmente, como muchos periodistas, sobre todo en la editorial Perfil, intentan demostrar una relación de estos últimos 2 años. Yo creo que el fiscal, creo que es el fiscal Picardi, hace muy bien en seguir sacando esta madeja, el seguir tirando, porque son muchos años atrás. No es esto únicamente parte de este gobierno. Y no estoy ejerciendo una defensa, pero sí entiendo, y la lógica me guarda, que es que cuando un gobierno llega sin recursos, y digo no recursos por dinero, estoy hablando de recursos de personas, talentos, ¿sí? Llega absolutamente sin militantes propios con un cierto seniority, empieza a recurrir al sistema, y este sistema está cautivo de estos empresarios. Entonces, bueno, digamos que no tiene culpa el chancho, sino quien le da de comer, pero en este caso lo importante es entender el motivo, y a mí también me gustaría que también lo entiendan dentro del gobierno, porque una de las cosas, no sé si está en la ley bases, no sé si es parte del proyecto de modernización del Estado, pero un tema básico es el tema de los aportantes de campaña, porque eso también va a transparentar, lo mismo que ficha limpia, lo mismo que un montón de cosas, va a transparentar el Estado mismo. No solamente quienes entran y cómo entran, porque definitivamente muchos entran por tener dinero para poder seguir haciendo sus negocios, para poder seguir de alguna manera teniendo privilegios, disculpen. De alguna manera teniendo privilegios. Entonces eso hace también a un Estado limpio. Porque cuando se habla de la casta, en definitiva, estamos hablando no solamente de una casta dentro del Estado, sino una casta que provee al Estado. Así que, bueno,
ya está la causa Cuadernos. Otra de las cosas, en la causa Cuadernos, si los jueces quieren tomarse las vacaciones, como pretenden hacerlo desde a partir de la segunda semana de diciembre, no podrían prorratear y en vez de hacerlo una vez por semana, que nos quedan algunos días todavía, hacer 2 veces por semana o 3 veces por semana y en febrero darle otras 3 o 4 veces por semana, además de cambiar el lugar, ¿no? Que eso sería lo más importante. Pero bueno, porque también es una idea, digamos, ¿no? O sea, si hay intención de hacer justicia y pronta justicia, la realidad es que ellos podrían hacer un trading. O sea, yo me voy 1 mes y medio, no tengo ningún problema, la paso bomba como siempre lo han pasado muchos jueces, pero antes me laburo 4 días, 3 días o 2 días, digamos, y después laburo 3 días. Puede ser la Sala AMIA, puede ser el Centro Libertad, donde quieran, muchachos, pero si seguimos con este tema, la justicia se va a seguir escribiendo con minúscula. Bueno, gracias y chao.